Los pongo en contexto sobre esta noticia y las reacciones que ha generado en la comunidad internacional. Por ejemplo, el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está alarmado por la incursión de la Policía Nacional de Ecuador en la Embajada Mexicana. Esto fue en la noche del pasado viernes, de donde sacaron a la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, lo cual ha generado la ruptura de vínculos diplomáticos entre ambas naciones, es decir, entre Ecuador y México, y ha desatado una ola de críticas en contra del gobierno de Daniel Noboa. Para analizar todas las aristas de esta noticia, tenemos con nosotros el día de hoy en vivo al internacionalista Alejandro Linares. Hola Alejandro, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola Marjorie, buen día, es un gusto volver a acompañarte. El placer es nuestro. Alejandro, para entender un poco la magnitud de lo que ha ocurrido, ¿qué significa la institución del asilo y qué derechos se estarían violando con esta acción del gobierno ecuatoriano? Ok, el asilo es básicamente una tradición sobre todo latinoamericana que consiste en brindarle refugio seguro a aquella persona o personas que estén en riesgo en su país. En riesgo sobre todo por ejercer la política de manera activa. Básicamente en eso consiste el asilo. Lo repito, es una tradición latinoamericana, sobre todo latinoamericana, lo cual no quiere decir que no podamos ver casos de asilo político en Norteamérica o en países europeos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando un país otorga asilo político a un individuo, a una persona? Pues bien, luego de que esa persona ha recibido el asilo político, esa persona queda bajo la protección, bajo el resguardo del país que le ha concedido el asilo. Y en este caso, en el caso del que estamos hablando, al que nos estamos refiriendo, que es el caso de Ecuador y México, México le había concedido el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Por lo tanto, Jorge Glass se encontraba bajo el amparo de México, se encontraba protegido por México y en este caso se encontraba dentro de las instalaciones de la Embajada Mexicana en Ecuador, que es básicamente territorio mexicano. Ahora, Alejandro, el gobierno de Ecuador ha dicho que es un país soberano para tomar este tipo de decisiones y que tienen la oportunidad de hacerlo porque así se debe tratar a los delincuentes. Coméntanos un poco quién es Jorge Glass y qué acuerdos que establece el Tratado Internacional se estarían violando en este caso. Claro, aquí hay que mirar las cosas, o mejor dicho, las dos caras de la moneda. Hay que estudiar la posición de Ecuador por una parte y hay que estudiar la posición de México por otra. Y en el centro estaría lo que dice el derecho internacional. Jorge Glass es un político que llegó a ejercer la vicepresidencia de Ecuador, la vicepresidencia de su país. Es un político que siempre estuvo vinculado a Rafael Correa y que tiene en su historial varios manchones por casos de corrupción. De hecho, a Jorge Glass se le llegó a condenar a 8 años de cárcel, 8 años de prisión por delitos relacionados con los sobornos de Odebrecht, de la constructora brasilera Odebrecht. Y de manera mucho más reciente se le abrió una investigación y se le formuló una imputación por aparentes irregularidades en el manejo de los fondos, en el manejo del dinero que dispuso el Estado ecuatoriano para reconstruir aquellas zonas de Ecuador que fueron devastadas por el terremoto de hace algunos años. Entonces, con estos manchones como telón de fondo,
es que el gobierno actual, el gobierno del presidente Daniel Noboa, dice Jorge Glass es un delincuente sobre el que hay imputaciones, un delincuente al que nosotros debemos detener y procesar. Esa es la posición de Ecuador, del gobierno y del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la posición de México? México considera a Jorge Glass un perseguido político, vale decir, un perseguido por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Y atendiendo su tradición de conceder asilo a los perseguidos políticos, porque hay que decirlo, México como país, como nación, como Estado, tiene una larga tradición en concesiones de asilos políticos. México, siéndole fiel a su tradición y considerando a Jorge Glass como un perseguido de Daniel Noboa, le concede asilo político a el ex vicepresidente Jorge Glass y lo refugia en su embajada. Teniendo claro esto, la posición de Ecuador y la posición de México, hay que irnos ahora a lo que dice el derecho internacional. Dentro de las normas que regulan el ámbito internacional, el escenario internacional, hay una muy importante, de muchísimo peso, que se llama Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas. Esa convención data del año 61. Esa convención se complementa en el año 63 con la Convención de Viena para las Relaciones Consulares. Estas dos convenciones, Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas y Convención de Viena para las Relaciones Consulares, básicamente establece toda la normativa que deben seguir los estados cuando aceptan tener en su territorio alegaciones diplomáticas de otros países. En este caso, o en el caso particular de Ecuador y de México, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué se ha violado? Bueno, en principio se ha violado la extraterritorialidad, el principio de extraterritorialidad, ese principio que dice que todo aquel territorio ocupado, bien por la residencia oficial del embajador, bien por la embajada, bien por las sedes consulares, es territorio del país del que proviene ese embajador o del que provienen esos cónsules. Ese principio de extraterritorialidad se ha violado. También se ha violado, por ejemplo, el artículo, si mal no recuerdo, es el 22 de la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas, que dice que los estados receptores nunca deben atentar contra la integridad de las estructuras físicas de las legaciones diplomáticas. Y cuando hablo de estructuras físicas, me refiero a los edificios, las edificaciones en las que funcionan las embajadas, me refiero a la o las residencias oficiales de los embajadores y me refiero además a los medios de transporte que están adscritos a esas embajadas. Para ponerlo en términos mucho más sencillos, Marjorie, lo que intento decir es que aunque Ecuador ciertamente es un país soberano que tiene derecho a defender su soberanía, tiene derecho a defender su seguridad nacional, tiene derecho a juzgar a los delincuentes. Ese espacio que ocupa la Embajada de México, que ocupa la residencia oficial del embajador de México en Ecuador, esos medios de transporte que sirven a la Embajada de México, todo eso es
territorio mexicano. Todo eso es suelo mexicano. Por lo tanto, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas entran a la Embajada de México en Ecuador, no solo están transgrediendo la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino que también están transgrediendo la soberanía mexicana, están pisando y violentando suelo mexicano. Esto es tan grave para que lo podamos dimensionar. Esto es tan grave como cuando un país envía, por ejemplo, envía tropas militares a otro país, como cuando un país invade otro país. Esto es tan grave como cuando vemos a gobiernos o a regímenes enviando a funcionarios, a agentes, a otras naciones para delinquir en esas otras naciones o para secuestrar a opositores. Estamos hablando de una violación de la soberanía, estamos hablando de una invasión del territorio extranjero. Y esa es la razón por la cual ha resultado tan criticada, tan condenada esta acción emprendida por el gobierno ecuatoriano y, por supuesto, por sus fuerzas de seguridad. Nos quedó claro, es una afrenta entonces directo al gobierno mexicano. Hablemos un poco de lo que dijo la canciller ecuatoriana, que alegaba que había una posibilidad o un riesgo de fuga del ex vicepresidente justo ese fin de semana. Esto ha traído una ola de críticas por parte de la comunidad internacional, incluso la OEA llamó a una reunión de carácter extraordinaria para el día de mañana y tendrá como punto normas de las relaciones diplomáticas y de asilo. ¿Había un precedente como esto en el pasado en América Latina? ¿Había ocurrido algo similar? A ver, hasta el momento, hasta donde la memoria me permite recordar, no había ocurrido algo similar. No habíamos visto en América Latina algo similar, ni siquiera en aquellos escenarios o en aquellas etapas de la historia en las que hemos vivido cruentas dictaduras. Es posible que ciertamente el ex vicepresidente Jorge Glass, luego de refugiarse en la Embajada de México en Ecuador, tuviese la intención de trasladarse a suelo mexicano. Eso no sería de extrañar. ¿Y por qué digo que no sería de extrañar? Porque hemos visto casos similares en el futuro. Nosotros, por ejemplo, hace días atrás vimos cómo el gobierno de Nicaragua le concedió asilo político al expresidente Martinelli, quien está siendo imputado y procesado en Panamá. Nosotros, si mal no recuerdo, en el año 2019, 2020, vimos cómo el expresidente Evo Morales, luego de salir del poder, se va a México y se refugia en México. Entonces, no es descabellada la hipótesis o la idea de que Jorge Glass pensaba marcharse a México luego de recibir asilo político y luego de protegerse, de resguardarse en la embajada mexicana en Ecuador. Ahora bien, esa posibilidad no justificaba la violación del derecho internacional, la violación de los principios internacionales. Y haber violado el derecho internacional, habérselos saltado con el argumento de que se está protegiendo la seguridad nacional, puede sentar un grave precedente porque podría animar a otras naciones
a otros países a hacer exactamente lo mismo o incluso cosas peores con el argumento de que se está defendiendo la seguridad nacional. De hecho, me voy a permitir decir algo adicional antes de la próxima pregunta, Marjorie, si la hay. Nosotros en la última semana, justo la semana pasada, vimos dos incidentes que violan el derecho internacional y en los cuales los países que violaron el derecho internacional apelaron al principio de la soberanía y de la seguridad nacional para violar el derecho internacional. Me estoy refiriendo, para empezar, a Israel. Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco, Siria, para aniquilar a comandantes de la fuerza Quds iraní. Israel argumentó que está defendiendo su seguridad nacional. Lo vimos la semana pasada. La semana pasada también vimos cómo fuerzas de seguridad de Ecuador ingresaron a la fuerza a la sede diplomática, a la embajada de México en suelo ecuatoriano. Y Ecuador argumenta que está defendiendo la seguridad nacional, su seguridad nacional. Entonces, estamos viendo cómo ese principio de resguardar la seguridad del Estado, la integridad de la nación, está siendo, de cierta forma, tergiversado, malinterpretado y siendo muy bien utilizado para justificar acciones que resultan violatorias del derecho internacional. Ahora, Alejandro, ¿qué sigue para cada una de las partes? Por ejemplo, ¿qué implicaciones puede tener o consecuencias para el presidente Noboa esta decisión? Por otro lado, el ex vicepresidente Glass fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. ¿Esto es lo que procede para una figura como él? A ver, en el caso del ex vicepresidente Glass, ciertamente se encuentra en una cárcel de máxima seguridad y muy probablemente las autoridades de Ecuador, encabezadas por el actual gobierno, seguirán el proceso judicial en su contra. Voy a repetirlo. Jorge Glass fue acusado a finales del año pasado de haber cometido irregularidades en el financiamiento de las obras posteriores al terremoto que devastó, si no me equivoco, la región de Manabí en Ecuador. Eso es lo que va a pasar con el expresidente Glass. ¿Qué va a pasar con los, por ejemplo, diplomáticos mexicanos que estaban en Ecuador? Ellos ya se encuentran en México. Ellos ya están en México. De hecho, ellos habían estado saliendo de manera progresiva, porque justamente la semana pasada, antes de que se presentara el incidente del viernes, que es el incidente que estamos analizando en este momento, el miércoles de la semana pasada, Ecuador había declarado persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, a la embajadora de México en Quito. Eso hizo que la embajadora saliera y se fuera a México, a su país. Había quedado como encargado de la embajada otro diplomático de menor rango, pero era quien había quedado como encargado de la embajada. Esa persona, luego del viernes, también se fue a México. Entonces, al día de hoy, todos los diplomáticos mexicanos que estaban en la Embajada de México en Ecuador han regresado a su país. ¿Qué es lo que va a hacer México? México va a llevar este caso del que estamos hablando, a la Corte Internacional de Justicia, con la finalidad de que la Corte Internacional de Justicia lo estudie y emita un fallo, emita un veredicto. ¿Qué es lo que se busca con ese veredicto? Con ese veredicto lo que se busca es crear jurisprudencia para poder
juzgar en el futuro acciones similares, porque ha quedado demostrado que al parecer con el repudio internacional no basta. Entonces, como no basta con el repudio internacional, se hace necesario, se hace preciso crear jurisprudencia para poder juzgar en el futuro casos similares. Y es que, como tú lo señalas, si no se crea un precedente, puede dar pie a otros países a hacer actos similares. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy y por aclararnos toda esta situación, una noticia en desarrollo. Tú siempre nos has enseñado que a nivel diplomático todo se maneja con pinzas, pero en este caso, pues, es un hecho sin precedentes, como bien lo señalaba. Seguiremos analizando cómo van los hechos en el futuro. Feliz semana para ti. Gracias a ustedes, Marjorie, y siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, periodista e internacionalista, presentándonos su amplio análisis sobre este tema que es noticia.